ya a lo que son los intercambiadores de calor de tubos concéntricos propiamente dichos. ¿Ya? Acá nosotros vamos a analizar el diseño, vamos a hablar un poquito de las variables con las que uno se encuentra tanto en el diseño como en la operación de los tubos concéntricos, que eso se aplica también a todos los intercambiadores, ¿no? Esto es lo básico en los intercambiadores de calor, y si esto comprenden bien, no van a tener problemas con ningún tipo de intercambiadores de calor jóvenes. Ya así, si tienen alguna consulta, alguna duda, mientras vamos avanzando, para no quedar con esas dudas después. Pero alistaré con tiempo, por si preguntan, aquí la pizarrita. Listo. Listo, jóvenes. Ahora ya estamos listos. Entonces, ya hemos hablado sobre los tipos de intercambiadores y todo, y ya tenemos idea por lo menos de a qué se refiere los intercambiadores de calor de tubos concéntricos. Como una introducción podemos decir que aquí vamos a hablar de diferentes tipos, las ecuaciones, la metodología y hasta llegar a las aplicaciones de nuestros intercambiadores de calor de tubos concéntricos. Un intercambiador de tubos concéntricos tiene esta forma, jóvenes. Nos centralicemos acá en lo que viene a ser un intercambiador de tubos concéntricos. ¿Por qué se llama concéntricos? Porque tenemos un tubo externo y un tubo central, un tubo en el centro. Entonces, hemos ido hablando siempre que por dónde va el el fluido de servicio y el fluido de operación. ¿No ves, jóvenes? Eso hemos ido manifestando. Y hemos ido dando también las razones por qué va un fluido de servicio por ánulo y un tubo y un fluido de operación por el centro, ¿no? Por el tubo, por el lado tubo. Las razones generalmente son por la limpieza. Si ustedes ven acá y analizan dónde está la coraza y dónde está el tubo central, lo que nosotros hacemos cuando queremos desarmar y hacer la limpieza, acá nosotros podemos chusear, se llama, no limpiar, o si hubiese algunos, ya sea sedimentos o alguna corrosión interna dentro de los tubos, nosotros podemos limpiarlos con un tipo de cepillos en cada tubo central. Mientras que en el lado coraza nosotros tenemos hasta angulaciones de 90 grados que nos sería complicado el limpiar por el lado coraza, cosa que generalmente cuando nosotros utilizamos ya sea agua de río y todo, se va a generar sedimentos. ¿Y cómo podemos eliminar esos sedimentos? Aumentando la presión, haciendo pasar agua limpia a elevadas presiones para elevar los sedimentos en el lado coraza. Ya, cuando nosotros hablamos de tubos concéntricos, tenemos que ya hablar de longitud de paso. ¿A qué se refiere la longitud de paso? Ustedes van a tomar en cuenta, a ver dónde está mi lapicito, o sea, saldré de esto, pero si no, no puedo acceder al lápiz.
Sas, ya. La longitud de paso se refiere a esta longitud, jóvenes. Está desde aquí, longitud de paso, hasta longitud P. ¿Hasta qué punto? Un poco chochito ya, no importa, hasta acá, más o menos, que vamos a tener la longitud de paso. ¿Está claro, jóvenes? Sí, señor. Sí. Ya, entonces la longitud de paso, cuando hablemos de longitud de paso, vamos a hablar de cada paso. En esta tubería que ustedes están viendo de tubos concéntricos, ¿cuántos pasos va a haber? Jóvenes. 3. 3, ingeniero. 3, ¿no ve? Entonces, para nosotros, para tener la longitud total de nuestro intercambiador, tenemos que hablar de n longitud de paso, ¿no ve? Entonces, contando cada uno de los pasos, podemos por n. ¿No? N va a ser 3 por longitud de paso, vamos a tener la longitud total del tubo. Pero aparte de eso, nosotros ya hablamos, y esto, ingeniero, esta U no estamos considerando. Eso también se considera como ¿qué? Como el número de horquillas. ¿Cómo se forma una horquilla? Cuando nosotros tenemos algo así. Entonces, una horquilla, ¿cuántos pasos va a tener, jóvenes? 2. 2. Entonces, a esto nosotros denominamos horquilla. ¿Ya? A ver, vamos a ver esto mejor. Estoy con el mouse. ¿Dónde está aquí? Aquí. Entonces, jóvenes, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Horquilla. Entonces, esto es una horquilla y esto es nuestra longitud de paso. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Ahora, ¿qué desventajas tenemos en esta clase de intercambiadores? Las ventajas que son de fácil construcción. Eso ya hemos hablado anteriormente, pero ahora ya viendo el grafiquito, si ustedes se dan cuenta, es fácil construir un intercambiador de tubos concéntricos con el material que ustedes deseen, pero siempre considerando la mejor transferencia de calor que pueda existir entre los materiales que vayamos a elegir. Entonces, fácil construcción. Por otro lado, que también va a ser fácil ampliar nuestro tubo concéntrico. Si nosotros necesitamos calentar más y necesitamos que haya una mejor transferencia o aumentar la temperatura cuando necesitamos calentar o disminuir la temperatura cuando deseamos enfriar, entonces podemos ampliar nuestro intercambiador de tubos concéntricos. Ahora, ¿cuáles van a ser las desventajas? La susceptibilidad que existe en las pérdidas, en las fugas, en estas uniones. Miren, hay muchas uniones, por todo lado tenemos uniones en nuestro
tubos concéntricos, nuestro intercambiador de tubos concéntricos. Entonces se puede generar fugas por ese lado si no está bien armado. Luego, otro, mire, en solo nosotros hablar de dos horquillas acá, de solo hablar de dos horquillas, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros vamos a tener que nuestro intercambiador ocupa mucho espacio físico, ¿no? Y la limpieza, ¿en qué puntos? En el lado coraza, ¿no? Lado coraza y el tubo en U. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Ya. Entonces, en esta clase de intercambiadores, si nosotros queremos aumentar la transferencia de calor, ¿qué hemos dicho que nosotros usaríamos, jóvenes? ¿Qué usaríamos? Acá tenemos acá una de las características, ya algo más representativo de nuestro intercambiador, ¿no? En el cual tenemos el diseño de una horquilla usada para la construcción de nuestro intercambiador de tubos concéntricos. Entonces tiene dos pasos, una horquilla. ¿Está claro, jóvenes? Y dependiendo si nosotros trabajamos en contracorriente o en paralelo, nosotros podemos alimentar en diferentes puntos, ¿no? Si en este caso, si ustedes ven, este es en paralelo o en contracorriente, jóvenes, acá. Ustedes ya saben eso. Contracorriente. Contracorriente. Contracorriente, ¿no ve? Acá está la entrada del fluido. Ahí donde está mi lápiz, no se ve. Este es nuestro fluido de servicio, ¿no? Que está entrando en contracorriente de lo que es nuestro fluido del proceso. ¿Ya? Entonces este está yendo por este lado y de acá estamos entrando a enfriar por este lado. Bueno, entonces, si nosotros queremos conseguir una mejor transferencia en nuestros intercambiadores de tubos concéntricos, es lo que nosotros usamos tanto los tubos de aletas transversales como las aletas longitudinales, que pueden tener diferentes formas también, ¿no? Pueden ser triangular, pueden ser rectangular, ya eso en aletas tendríamos que haber ya hablado, ¿no? Entonces, acá tenemos el diseño de nuestros tubos cuando queremos conseguir mejor transferencia en nuestros intercambiadores de tubos concéntricos. Esto nosotros podríamos armar en la parte interna como también en la parte externa. Este tipo de aletas transversales se usa generalmente en el lado ánulo y el tipo de aletas longitudinales en el lado tubo, ¿no? No en esta cantidad, pero se puede usar también para evitar ya también mucha retención de líquido de servicio. Ahora, aquí está, ya esto hemos hablado, la anterior clase, esto lo pasaremos rápido, está el gradiente de temperatura y tenemos un gráfico sobre lo que viene a ser nuestros intercambiadores de flujo paralelo y tenemos
el fluido de flujo en contracorriente. Nosotros, ¿qué podemos manifestar entre lo que viene a ser los fluidos en contracorriente con lo que viene a ser el fluido en paralelo? Ustedes dirán, pero ¿y cómo voy a saber cuál usar? ¿Cuál es mejor o cuál es peor? ¿No? En este caso, ambos van a cumplir una buena función. No hay uno que sea peor, pero dentro de, si nosotros podemos hablar en cuál se va a conseguir mejor transferencia de calor, nosotros en base a qué hemos dicho que podemos analizar, jóvenes, si nosotros aplicamos nuestra ecuación que el calor es igual al área por nuestro coeficiente global de transferencia de calor, ¿no? Y tenemos el DTLM, ¿no? El DTLM. Analizando el DTLM, si nosotros tenemos un DTLM más grande, vamos a tener más grande el calor transferido. Y hemos analizado la anterior clase y hemos visto que el DTLM en contracorriente nos da valores mayores que el DTLM en paralelo. Entonces, ¿cuál escogerían ustedes como intercambiador si necesitan establecer mayor transferencia de calor, jóvenes? Contracorriente, Inge. Contracorriente, Inge. Contracorriente, ¿no ve? Entonces, es por eso que más usual es este tipo de intercambiadores de tubos concéntricos en flujo en contracorriente. Cuando nosotros vamos a aplicar más el arreglo en paralelo, cuando se calientan fluidos que son muy viscosos. Entonces, en fluidos muy viscosos, ¿qué es lo que vamos a tener, jóvenes? Vamos a tener que nuestro coeficiente global de transferencia de calor en paralelo es mayor al coeficiente global de transferencia de calor en contracorriente. Entonces, si nosotros tenemos eso, vamos a tener que si nuestro coeficiente global de transferencia de calor es más grande, entonces, en este caso, un poco nosotros, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener mayor valor en nuestro calor de transferencia, ¿no? Y si hacemos esa comparación, vamos a tener que en paralelo, el calor en paralelo con esto, vamos a tener que el calor en un intercambiador de calor en paralelo va a tener mayor transferencia que en contracorriente. Y aquí hemos visto que el calor en contracorriente va a salir mayor que el de paralelo, ¿no? Entonces, aquí hemos dicho que nosotros vamos a vamos a escoger intercambiador en contracorriente. Y aquí vamos a escoger un intercambiador en paralelo. Pero, hay un pero, ¿no? Que eso muchas veces, si el valor que diferencia entre el paralelo y contracorriente no es muy grande,
Entonces tenemos que hacer un cálculo tanto en paralelo como en contracorriente para determinar nuestro calor, ¿no? Y en base a lo que nosotros obtengamos nuestros valores en contracorriente o en paralelo, recién vamos a poder definir cuál de ellos vamos a usar. Pero eso hablando en qué, en fluidos viscosos, jóvenes, ¿ya? Entonces, cuando hacemos ese análisis, cuando nosotros, si digamos tenemos un problema X y estamos hablando de fluidos bien viscosos, entonces tendríamos que, y si nos piden diseñar un intercambiador de tubos concéntricos, ¿cuál va a ser el mejor? Tendríamos que calcular tanto en contracorriente como en paralelo para identificar cuál de ellos va a ser el que vayamos a decidir como óptimo. ¿Está claro, jóvenes? Jóvenes. Sí, ingeniero. Ya. Entonces no hay algo exacto para decir, siempre van a usar este. No. Entonces hay veces que tenemos que hacer un análisis y calcular en ambos casos. Ahora, ¿por qué hablamos un poquito esto? Vamos a pasar rápido porque después vamos a entrar a lo que viene a ser nuestros intercambiadores de coraza y tubos más detalladamente. Ahora, ¿por qué les menciono? Porque esto va en relación de lo que viene a ser los tubos concéntricos, cómo han aparecido los tubos los intercambiadores de coraza y tubos. En coraza y tubos ustedes pueden ver, y viendo nuestro gráfico vemos que esto ha sido un diseño en base a lo que vienen a ser los tubos concéntricos y el espacio que nos evitaba armar un intercambiador de tubos concéntricos. Teníamos que tener mucho espacio y la transferencia a veces no era el contacto entre el fluido de servicio y el fluido del proceso, no era lo suficiente, ¿no? Entonces el área de transferencia no era tan importante como nosotros quisiéramos. Entonces, en base a eso, se llegó a este tipo de intercambiadores que ocupan menos espacio, usamos más tubo de contacto, ¿no? Y tenemos una sola coraza. Y el problema de fugas y de limpieza podríamos nosotros ahorrarnos, ¿no? Ahorrar mucho dinero en ese sentido. Bueno. Entonces, hay ese tipo de intercambiadores, aquí vamos a hablar algunos tipos, que ya cuando nosotros queremos agrandar la transferencia de nuestros intercambiadores, si ustedes ven en este caso, ¿cuánto pasaba el fluido de servicio por el lado tubo, jóvenes? Una sola vez, ¿no? Entonces, una sola vez que venía el fluido, venía por acá, teniendo en cuenta los baffles, aquí tenemos los deflectores o baffles, también se los denomina, y los tubos salían por este extremo, ¿ya? Entrada por este extremo y salida por este extremo, ¿no? En cambio, cuando nosotros ya tenemos tubos en U, pero ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros aplicamos estos intercambiadores con tubo en U? Es cuando el fluido que nosotros usamos por el lado tubo no es tan corrosivo, ¿no? No es tan oxidativo, no es tan
dañino, como se puede decir, para dañar nuestros tubos. Entonces, ¿por qué? Porque esto se va a poner un solo tubo, así en U, y cuando si quisiéramos hacer una buena limpieza, se nos complicaría, ¿no? Porque esto no va a tener uniones hacia este nivel, jóvenes. Hacia este nivel no vamos a tener uniones. Va a ser todo una sola pieza. Y el área de transferencia ganamos, ¿no? Si nosotros tenemos aquí el cabezal, por acá ingresa nuestros tubos de servicio y viene por esta parte, ¿no? Entonces, va a haber por el lado tubo, van a ser 2 veces y por el lado coraza una sola vez. Ahora, también cuando nosotros tenemos otros diseños de intercambiadores, el que es el de cabezal fijo o placas de tubos fijos, ¿no? Que esto no se mueve, ¿no? Pero sí se puede desarmar cuando se va a hacer la limpieza. Y este que es de fácil mantenimiento, ¿no? De cabezal flotante. El cabezal flotante lo tenemos en este punto. ¿Ya? Bueno, eso como una introducción a lo que va a venir a ser después lo de coraza y tubos. Ahora, entremos ya más detenidamente a lo que vamos a hablar sobre los tubos concéntricos. En los tubos concéntricos nosotros tenemos que ver qué clase de fluidos vamos a trabajar. Vamos a analizar el número de reinos, el número de nuces, ¿no? Tenemos que hacer un análisis, perdón, un análisis de la transferencia de calor. Tenemos que determinar el coeficiente global de transferencia de calor y esto por otro método, eso cuando usamos el método de TLM, ¿no? Y para nosotros, para algunos cálculos, cuando no tenemos las temperaturas de salida o los flujos de salida establecidos, podemos usar la efectividad y número de unidades de transferencia, el método NTU. En esta clase de intercambiadores nosotros vamos a tener 2 problemas en los tubos concéntricos. Cuando hablamos de diseño, en este caso las variables que nosotros vayamos a determinar va a ser el área de transferencia y por ende que este es función de la longitud, el diámetro interno del lado tubo o el diámetro del lado coraza, son eso que tendríamos que nosotros determinar, ¿no? Cuando hablamos de diseño. Y cuando hablamos en operación, en este caso, el área va a ser conocida y las variables que nosotros vayamos a determinar vendrían a ser las temperaturas, ¿no? Tanto entrada, salida y los flujos. ¿Está claro, jóvenes? Ya. Bueno. Entonces, ¿qué ecuaciones nosotros aplicamos en lo que viene a ser los intercambiadores de tubos concéntricos? Primero vamos a analizar las ecuaciones de balance de energía, ¿no? También como las de transferencia de calor. Esta es la de transferencia de calor, esta ecuación que hemos ido hablando y hemos hablado bastante, y la de energía que después vamos a hablar también en función del calor, del CP, ¿no? Y nuestro flujo. Entonces,
Vamos a ver que acá, que es U, es el coeficiente global de transferencia de calor, A, el área de transferencia, y la diferencial de temperaturas, que vendría a ser una diferencial de temperatura logarítmica media. Ya en la anterior clase hemos hablado del DTLM en contracorriente y el DTLM en paralelo, ¿no? Aquí ya tenemos las expresiones para nuestros anteriores intercambiadores, ¿no? Para este y para este otro. Entonces, vámonos aquí. Ya. Entonces, delta TLM es la diferencia de temperatura logarítmica media. La temperatura sub C es la temperatura del fluido caliente y T sub F la temperatura del fluido frío. Ya en el balance de energía vamos a tener tanto para el fluido caliente como para el fluido frío también, ¿no, jóvenes? Cuando hagamos el balance de energía. Vamos a tomar en cuenta que el flujo másico viene definido sobre el flujo, ¿no?, sobre el área de flujo. El número de Reynolds, en función del flujo másico, podemos determinar donde mu es la viscosidad dinámica, ¿ya? No la viscosidad cinemática, por si acaso, para que no haya confusión. Luego tenemos el número de Prandtl, y eso hemos hablado ya en el capítulo 3 y 4, nos hemos cansado de hablar del número de Reynolds, de Prandtl y del número de Nusselt. Número de Nusselt, ¿no? ¿Para qué? Para determinar el coeficiente global de transferencia de calor por convección. Ahora, aquí está, ¿no? Cuando nosotros hablamos del número de Nusselt en la parte interior y en la parte exterior. Esto en la parte interior es en el tubo interno, en la parte interna de nuestro intercambiador. Y de la parte exterior no es fuera de la coraza, es fuera del tubo interno y dentro del tubo de la coraza, ¿ya? Entonces ahí nosotros aplicamos por eso el diámetro equivalente. ¿Dónde va a ser más rápido nuestro cálculo? Cuando nosotros tengamos que determinar en el flujo interno nuestro coeficiente global de transferencia de calor por convección. ¿Ya? Aquí les aclaro que el número de Nusselt en la superficie interna del tubo y el número de Nusselt en la superficie externa del lado tubo y en la superficie interna del lado coraza. ¿Y qué ecuación hemos dicho que vamos a aplicar, jóvenes? A ver, ¿qué se llama esta ecuación? Jóvenes, ya tenía que estudiar. Nos hemos cansado de hablar de esta ecuación. ¿De quién es? ¿Alguien? Nadie, jóvenes. Hable alguno, aunque se equivoque. ¿Sie qué? Sieder y Tate, ¿no, jóvenes? Esta es la ecuación de Sieder y Tate.
¿no? Que hemos dicho que nosotros vamos a aplicar en nuestros intercambiadores. Eso les he dicho en clases, ¿o no, jóvenes? Ya. ¿Y qué pasa con este término, jóvenes, cuando hablamos de fluidos viscosos? ¿Qué va a pasar con ese término? Tiende a uno. Eso. Esto para fluidos viscosos va a tender a 1, ¿no, jóvenes? Entonces, solamente, pero para fluidos viscosos. ¿Ya? Entonces, ay, perdón. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Así te lo vamos a volar. Ya. Entonces, aquí nosotros vamos a aplicar lo que viene a ser la ecuación de Sieder-Tate. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de una velocidad promedio, vamos a aplicar esta expresión en función al Reynolds, a la viscosidad dinámica, la densidad y el diámetro interior. Entonces, ¿cómo determinamos nuestro diámetro equivalente? Eso también ya lo hemos hecho en clases. Y esto es el diámetro equivalente aplicado en ¿qué, jóvenes? ¿Cuándo aplicamos este diámetro equivalente? Cuando el tubo no es circular, Inge. No, es circular igual. Hola. ¿En qué? ¿En fluidodinámica o en transferencia de calor? En calor. Sí. ¿Fluido dinámico? No, jóvenes. Este diámetro equivalente se aplica en lo que viene a ser la transferencia de calor. ¿Qué quiere decir? En este punto. Aquí. ¿Está claro? Fluidodinámica sería ¿en qué, jóvenes? Nada. ¿Dónde tendría que aplicar el diámetro equivalente en fluidodinámica? Cuando hablo de quién. Jóvenes, ya han aprobado operaciones 1. ¿Para qué usan diámetro equivalente? ¿Qué determina? Nada. Nada. A ver, que les dejo en incógnita. En el número de Reynolds, jóvenes, en las caídas de presiones, ahí nosotros aplicamos el diámetro equivalente de fluidodinámica, que vendría a ser sin este diámetro de la parte baja. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes? Eso vamos a hablar después. Cuando vayamos más allá, nosotros vamos a determinar, cuando estemos determinando el fluido, la caída de presión en nuestro intercambiador, nosotros vamos a hablar del diámetro equivalente en fluido dinámico. ¿Está claro, jóvenes? ¿Claro o no claro? Sí, está bien, Inge. Dígame.
Ah, ya. Bueno. Entonces, vayamos así. Ya para determinar el coeficiente global de transferencia de calor, eso hemos hablado en la anterior clase, ¿qué tenemos que considerar? La resistencia total que nosotros vayamos a tener en nuestros tubos. ¿Y cuál es la resistencia total? Esto es el lado interno, que es convección, conducción y convección, ¿no? De aquí nosotros poniendo en función de nuestro coeficiente global de transferencia de calor, ponemos las resistencias y vamos a llegar a este término. Y cuando nosotros tenemos incrustaciones ya al año de funcionamiento, esto va a ser cuando está limpio, ¿no? El primer día de funcionamiento, nuestro coeficiente global de transferencia de calor no va a depender de las resistencias de incrustaciones y ensuciamiento, ¿no? Este RDI es cuando se forman incrustaciones y esto RD sub 0 cuando hay ensuciamiento en la parte externa de nuestro tubo interior. Entonces, sumados estas dos resistencias, nos van a dar el coeficiente global de ensuciamiento, no también de incrustamiento en algunas bibliografías. Algunas bibliografías lo denominan coeficiente global de ensuciamiento, coeficiente global de incrustamiento, dicen. Entonces, es la suma de ambos, cuando hablamos de global, ¿no? Y cuando hablamos independientemente, decimos, si estamos analizando por el lado tubo interior, solamente tendríamos que considerar la resistencia de incrustamiento. Y si hacemos el análisis en el lado coraza, solamente ensuciamiento. ¿Está claro, jóvenes? Pero rara vez se hace ese análisis, ¿no? O sea, eso ya vendría a ser algo más académico para hacer las determinaciones que queramos hacer en la parte superior, en la parte interior. Pero en la parte ya profesional, ustedes no van a estar de que en ensuciamiento, incrustamiento, sino consideran un solo RD, que viene a veces en tablas. Esto ya viene definido en tablas. Nos dan el fluido y nos dan los RDs al año, a los 2 años, o algunos que son más específicos ya en algo más específico de estudio, ya está establecido su RD, dependiendo de la tubería que están trabajando también. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, esto se puede obtener de tablas. Una vez que ya tenemos, nosotros podemos calcular o determinar ya el factor global de ensuciamiento actual, ¿no? Eso nosotros tomando en cuenta que el coeficiente global actual, ¿no? Que vendría a ser ya después de 1 año, de 2 años, de 3 años, ¿no? Nosotros determinamos nuestro coeficiente global de convección interno, de convección externa, ¿no? Eso ya cuando es un cálculo minucioso, jóvenes. No se estén asustando tanto, ¿no? Pero tienen que ustedes saber que de esa forma nosotros vamos calculando, ¿no? Para determinar ya nuestros valores, ya en el caso de la operación, cuando nosotros hacemos un análisis en operación, ¿no? O en diseño, si nosotros estamos rediseñando un intercambiador de calor, tenemos que ver por qué.
rediseñando, porque estamos usando las tuberías sucias, ¿no? Las tuberías sucias, y ya tenemos que saber cuál vendría a ser, con un cálculo rápido, el coeficiente global de transferencia de calor actual. Una vez que después determinamos el factor de ensuciamiento, ya analizamos también el coeficiente de factor de fricción, que esto viene a ser para fluidodinámica. Ya con la fluidodinámica nosotros ingresamos a determinar el factor de fricción según el fluido que nosotros vayamos a analizar, y eso en qué va a estar relacionado con el número de Reynolds. Luego, la caída de presión en el tubo interior, y en esta caída en el tubo interior, la caída de presión determinamos con el diámetro interno. Y la caída de presión en el tubo exterior, nosotros, ¿por qué cambiamos a este diámetro, jóvenes? Diámetro equivalente. Diámetro equivalente, ¿no ve? Y ahí sí aplicamos el diámetro equivalente, que les voy a mostrar en las ecuaciones que siguen. Entonces aquí están la diferencia de presiones, flujo másico, factor de fricción, la gravedad, ¿no? La constante física de proporcionalidad, longitud total del intercambiador y diámetro interno. Ahora, el método NTU, nosotros, ¿cómo vamos analizando, jóvenes? Esto es hasta este punto, ¿no, jóvenes? Que ya lo vamos a hacer en la aplicación, ¿no? Esto, primero les he presentado las ecuaciones y ya vamos a hacer una aplicación de un momento, ¿no? En la aplicación ustedes van a entender para qué se determina la caída de presión, ¿no? Para ya ver si nuestro intercambiador entra dentro de un rango establecido, ya para ver si ese intercambiador va a funcionar o no va a funcionar bien. Bueno, en el método NTU, que nosotros, ¿qué sabemos? En la anterior clase me consultó su compañero también, ya al final de la clase, que la razón de transferencia de calor real sobre la razón máxima de transferencia de calor que tenemos. De ahí es de donde podemos determinar una de las formas para determinar la efectividad de nuestra transferencia, ¿no? Luego, que hemos hablado, poniendo en funciones de capacidades caloríficas lo que viene a ser energía, nosotros vamos a tener estas dos expresiones, no tanto para el fluido caliente como para el fluido frío. Luego, las capacidades caloríficas, ustedes saben que es el flujo por el calor específico de cada uno de los fluidos. Eso estamos repitiendo de la anterior clase. También la razón máxima posible de transferencia de calor es igual a la relación de las capacidades caloríficas que nosotros hacemos y vemos cuál relacionamos, ¿no? Cuál tiene menor valor. El que tiene menor valor va a ser la capacidad mínima utilizada, ¿no? Aquí para obtener el calor máximo dentro de nuestro intercambiador transferido. Entonces, ya para determinar la razón de transferencia de calor real, eso es lo que me preguntaba su compañero anteriormente, nosotros podemos determinar, ya sea, ¿no?, con esta expresión, que vendría a ser por energía, ¿no?, en función de las capacidades caloríficas. Ahí obtenemos el calor real y podemos obtener la efectividad
O también, si tenemos la efectividad, si despejamos y queremos determinar el calor máximo teniendo el calor real. Ahora, si tenemos el calor máximo y determinamos el calor real, vamos a tener la efectividad, ¿no? Así vamos jugando con esas expresiones. Y acá nosotros es de donde nosotros obtenemos el calor real de transferencia de calor en nuestro intercambiador. Y luego el número de unidades de transferencia, el NTU, es un número adimensional que nos relaciona las siguientes variables, ¿no? El área de transferencia, el coeficiente global de transferencia y la capacidad mínima, ¿no? La capacidad calorífica mínima, ¿no? Que nosotros hacemos una comparación entre del fluido caliente y del fluido frío. De ahí tenemos una relación de capacidades, que es la capacidad mínima sobre la capacidad máxima, nos va a dar un factor C que nosotros podemos usar tanto el número de unidades de transferencia, NTU, y con este factor nosotros podemos entrar a gráfica y determinar también la efectividad. ¿A qué tipos de gráfica? A este tipo de gráficas, ¿no? Entonces, tanto para flujo paralelo como flujo en contracorriente. Aquí tenemos el factor y tenemos el NTU. Con esto también podemos determinar la efectividad. Y teniendo la efectividad, también nosotros podemos determinar el valor del NTU. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ya se entiende. Ya. Tanto tenemos acá como expresiones, como también tenemos gráficas, ¿no? Las gráficas las vamos a aplicar cuando estemos haciendo problemas, jóvenes. Ya. Entonces, para una aplicación ya en la metodología del diseño de cálculo, nosotros, ¿qué tenemos que hallar para cuando hablamos de diseño, jóvenes? ¿Qué variables? Jóvenes. ¿Dónde se van, pues? ¿Dónde? ¿Qué es lo que se tiene que determinar cuando hablamos de diseño? Eso hemos hablado al inicio de la clase. ¿A qué queremos determinar? Nadie. El área de transferencia, ¿no, jóvenes? Y en operación, ¿cuáles son las variables que no conocemos? Jóvenes. Ya sé qué preguntitas les voy a hacer. Las temperaturas y los flujos, ¿no ves, jóvenes? Bueno, ya, en este caso, ¿qué vamos a analizar? El caso de estudio dice así. Se desea calentar una corriente de 9.820 libras hora de benceno frío de 80 a 120 grados Fahrenheit. Para realizar esta tarea se dispone de una corriente de tolueno caliente que puede enfriarse de 160 a 100 grados Fahrenheit. Diseñe un intercambiador de calor para realizar la tarea de calentamiento asignado
con un factor de obstrucción, aquí miren, nos está dando ya el factor de obstrucción global, ¿no? Nosotros hemos hablado de ensuciamiento, incrustamiento o también obstrucción, se conoce en otro, de 0.01 a cada corriente, permitiendo una caída de presión máxima. Esto viene por teoría, jóvenes, que las caídas de presión máxima tienen que entrar dentro de este rango, porque si no nuestros intercambiadores podrían reventar. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que la caída de presión máxima tiene que estar dentro de los 10 libras pulgada cuadrada. ¿Está claro, jóvenes? Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, tenemos las temperaturas, tenemos el flujo de entrada de uno de nuestros fluidos. Entonces, teniendo las temperaturas, ¿qué podemos obtener, jóvenes, de tablas? Déjame ver. Jóvenes. Las conductividades, Inge, con la temperatura media. Excelente, no solamente las conductividades, ¿no ve? Todas las propiedades de nuestros Sí. fluidos. Sí. Entonces, si ya tenemos temperaturas, no hace falta que digan, ingeniero, y la densidad, ingeniero, y el calor específico, ingeniero, y la conductividad, ingeniero. ¿Qué pasa? Ya se les está dando acá, ustedes ya no tendrían que preguntar, directamente entrarse a tablas, ¿no? Entonces, en tablas con una temperatura media, ustedes ya determinan el CP, las conductividades y todas las propiedades que precisamos. ¿Está claro, jóvenes? Bueno, entonces, ¿cuál es la metodología de cálculo? Los cálculos para el diseño del intercambiador. Primero, cálculo del flujo máximo, ¿no? Porque tenemos de uno de nuestros fluidos, entonces vamos a calcular del otro fluido. Cálculo del coeficiente de película, que es el H. Cálculo del coeficiente global de transferencia de calor, ¿cuál es? El U. Diseño del intercambiador propiamente dicho. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de diseño? Determinar el área de transferencia. ¿Está claro, jóvenes? Y analizamos los resultados obtenidos. Entonces, inicialmente, ¿qué vamos a hacer? Para el cálculo del flujo másico, ¿qué ecuaciones vamos a usar, jóvenes? Las ecuaciones de energía, ¿no, jóvenes? Bueno, no participan es valientes. Bueno, entonces, para eso nosotros también aplicamos lo que viene a ser la diferencia de temperatura media, que es el DTLM. Como ya tenemos nuestras temperaturas, es lo primero que podríamos calcular para ver si si podemos aplicar un intercambiador en contracorriente o un intercambiador en paralelo, ¿no? Y tomando en cuenta los fluidos, ¿cuál sería el óptimo, jóvenes? ¿En contracorriente o en paralelo? A ver, solamente viendo las características de nuestros fluidos. Jóvenes. Ya, bueno, hacemos nuestro perfil de temperatura. Nuestro perfil de temperatura graficamos y vamos a tener dos diferenciales de temperatura. Aquí tanto en el fluido caliente y en el fluido frío.
tenemos los gradientes de temperatura que ya están acá, ¿no? Ya están acá nuestros gradientes y nosotros sabemos que delta T1 menos delta T2 es igual al logaritmo natural de delta T1 sobre delta T2. Aquí es delta T1 y esto es delta T2. Entonces, con nuestro perfil de temperatura, nosotros determinamos nuestro DTLM y podemos determinar lo que dijo su compañero, ¿no? Las temperaturas medias de cada uno de nuestros fluidos. Con nuestra temperatura media de nuestros fluidos determinamos los CPs, la densidad, la conductividad térmica de los fluidos, todo. Entonces ya vamos a tener. Aquí tenemos el delta T1 y el delta T2. ¿Está claro, jóvenes? Ya, ahora lo que decíamos, que para determinar el flujo másico del otro fluido, ¿qué es lo primero que hacemos? La energía, ¿no ve? Vamos a nuestras ecuaciones de energía. Como en el 1 tenemos el flujo másico, tenemos lo del delta T, determinamos el calor. Y por todo lo que entra es igual a todo lo que sale, el calor va a ser el mismo. Entonces, si el calor va a ser el mismo, nosotros podemos determinar el flujo de nuestro otro fluido. Entonces, en primera instancia ya hemos determinado, ya tenemos los flujos, tenemos las temperaturas, tenemos el DTLM. ¿Qué vamos a hacer? Pues nosotros, con este criterio, nosotros podemos determinar el área de transferencia supuesta, ¿no? ¿Cuál es el criterio? Dice que la corriente con un flujo másico mayor se colocará en el espacio con un área de flujo mayor, que es el espacio anular. Y en consecuencia, el fluido, el otro fluido se va a colocar en el espacio del lado tubo. ¿Está claro, jóvenes? Ya. Entonces, tomando... Ya, esto lo van a tener igual en el ECAM, ¿no? Pero esto está así de clarito. El criterio que se tiene, ¿cómo? El de mayor flujo se va a colocar en el espacio anular. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no tenemos como un fluido por excelencia que viene a ser un fluido de servicio, aquí no tenemos ningún fluido que sea agua, vapor de agua, nada. Estamos hablando de benceno y tolueno. ¿Quién va a ir por ánulo y quién va a ir por lado tubo? Se les dice. Ustedes sacan sus valores de flujo másico y el que tiene mayor flujo másico va a ir por la parte anular. Y el de menor flujo másico va a ir por el lado tubo. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Inge, gracias. Ya. Entonces, en el tubo interior vamos a tener esta área y en el tubo anular vamos a tener esta área, ¿ya? El área de flujo. Ya, aquí hemos determinado tanto el tubo anular como el tubo interior. ¿Cómo nosotros designamos a veces nuestras tuberías? No es que van a aparecer los diámetros así por así. Designamos en base a la tubería que nosotros contamos en la parte comercial.
Muchas veces hablamos de media pulgada, de 1,5 pulgadas, de 1 pulgada y 2 pulgadas. Todo eso nosotros podemos establecer, jóvenes, ¿ya? Cuando hacemos un diseño, nosotros vamos a la tienda y decimos que necesitamos alrededor de 100 tubos. ¿Con cuál cuenta? Y quiero uno de alta calidad, que sea de carbón, bueno, de acero al carbón. Tengo esta nada más, bueno, a ver, y en tubo externo, ¿cuál? Tengo esta. Entonces, en base a eso, ustedes ya establecen su tubería que vayan a usar, ¿ya? Y según el catálogo también que nosotros tengamos en en nuestras cartas de dimensionamiento. Entonces, a modo de resumen, acá vamos a tener que el tubo interior va a ser el benceno y en tubo anular vamos a tener al tolueno. Ahora empezamos a determinar, según ya lo he explicado anteriormente, ahora ya con numeritos calculamos el coeficiente de película, ¿no? Vamos a determinar el coeficiente de película. Una vez que tengamos el coeficiente de película, determinamos el número de Reynolds, ¿no? Con el número de Reynolds ya determinamos el número de Prandtl. Claro, esto es el flujo másico, por si acaso, no es el coeficiente de película. ¿Con quién vamos a determinar, jóvenes? ¿Con qué ecuación se les ha dicho? Esa misma, Sieder y Tate, ¿no? Sí. Esa misma. Ya dio la pauta, está bien. Entonces, de ahí, finalmente, con Sieder y Tate, como no son viscosos nuestros fluidos, es el tercer término que tenemos en Sieder y Tate, en función de las viscosidades, lo tomamos como 1, ¿no? Y vamos a tener ya acá reemplazando los valores también de Nusselt, porque el número de Nusselt es igual a 0.027 por Reynolds a la 0.8, Prandtl a la 1/3, ¿no ve? Todo eso ya está aquí, ¿no? En función de nuestra conductividad térmica y nuestro diámetro interno. O en caso, si analizamos en la parte externa, con diámetro equivalente. ¿Está claro, jóvenes? Ya, una vez que ya tenemos el coeficiente de película, ya nosotros ingresamos al diseño del intercambiador. Cuando nosotros determinamos el diseño del intercambiador, tenemos que hacer algunas suposiciones. Para este momento ya va a ser posible calcular el área estimada, porque inicialmente hemos estimado nomás, ¿no? El intercambio, es decir, que el área externa del tubo interno, y se dice que esta área está estimada porque se tienen que hacer algunas correcciones, ¿no? ¿En base a qué? En base a nuestro coeficiente global de transferencia de calor. El calor ya hemos determinado, dTLm también, pero que no tenemos el coeficiente global de transferencia de calor. Y ahí, ¿qué vamos a obtener? Un área estimativa nomás. Entonces, luego, con esa área estimativa, nosotros vamos a determinar la longitud estimativa también, la longitud
estimada, que va a ser al área estimada sobre la superficie exterior por pie lineal del tubo interior. ¿Ya? Entonces, de ahí, ¿qué vamos a determinar? Una longitud que va a ser una longitud estimada. Todavía no es la longitud actual, la real. Teniendo la longitud ya estimada, nosotros podemos determinar cuántas horquillas va a tener nuestro intercambiador de tubos concéntricos. ¿Ya? Donde va a ser igual a la longitud total sobre la longitud de la horquilla. La longitud de la horquilla es en base al número de pasos, ¿no?, que nosotros vayamos a tener, cuántos pasos y de qué dimensión va a ser la tubería, nosotros vamos a tener la longitud de la horquilla. De ahí sacamos algo estimado. Nosotros no podemos decir que el número de horquillas va a ser 279, directamente es 3. Si está 2.4, no puede ser tampoco 2.4, ¿no? Entonces tenemos que ver. Si nosotros cambiamos a solamente 2 horquillas, nuestros cálculos tendrían que cambiar también, ¿no? Es siempre mejor tener a un valor mayor que a un valor menor del número de horquillas, y nosotros ya podemos jugar con el flujo que vayamos a tener. Ya. Entonces, si se tienen 3 horquillas y en consecuencia se tiene una nueva longitud, el intercambio de calor va a ser 120 pies, ¿no? Que es 3 por 40, ¿ya? Y esa va a ser la longitud actual. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, de tablas, teniendo ya la longitud actual, nosotros, y despejando el área, se va a encontrar el área actual que nosotros tenemos que determinar. Ya con el área actual, ya usando la ecuación de transferencia de calor, tomando en cuenta el dTlm y el calor, nosotros y el área actual vamos a tener el valor actual de nuestro coeficiente global de transferencia de calor. Una vez que ya tenemos el coeficiente actual de transferencia de calor, podemos determinar el factor de ensuciamiento actual. Y vemos que el resultado nos dan a nosotros que es 0.002 tenía de obstrucción. Y nosotros, con los valores supuestos y obtenidos, hemos sacado un valor de 0.02625, que es un valor de obstrucción mayor, ¿no? Y la caída de presión en el tubo interno va a estar determinada por la ecuación de fricción de nuestro tubo interno, tomando en cuenta el Reynolds y el diámetro equivalente. El diámetro equivalente para fluidodinámica viene definido por el diámetro externo del tubo interior menos el diámetro interno del tubo exterior. ¿Está claro, jóvenes? A eso me refería en el diámetro equivalente. Ahora, ¿está claro, jóvenes, cuando usan diámetro equivalente para fluidodinámica y cuando para transferencia de calor? ¿Está claro? Sí, Inge. Listo.
Ya saben las diferentes expresiones. Entonces de ahí, nuestros Reynolds, ya vamos a tener el Reynolds y finalmente la caída de presión en el espacio anular y la suma de las caídas de presión tanto en el lado de la tubería y el lado anular, vamos a tener que nuestra caída de presión total sale 9.3124. Y a nosotros nos han dicho que la caída de presión máxima permitida es de 10 libras sobre pulgada cuadrada. Hemos entrado dentro del rango. Entonces, ya podemos diseñar, ya podemos no solamente diseñar, sino ya empezar a fabricar nuestro intercambiador de tubos concéntricos. ¿Está claro, jóvenes? Jóvenes. Bueno. Entonces, ya un problemita de aplicación cuando ya tenemos en la operación, ¿no? Dice, se va a calentar agua en un intercambiador de tubos concéntricos a contraflujo, en contracorriente, por medio de agua geométrica. Es agua de pozo, ¿no? Y se debe determinar la longitud requerida de ese intercambiador de calor específicos y los calores específicos de cada uno de los fluidos nos están dando, ¿ya? Entonces, tenemos acá que nos están dando, por un lado, en agua geométrica, nos dan el flujo y nos dan la temperatura de entrada. En el agua fría vamos a tener la temperatura de entrada y el flujo. Tenemos el diámetro interior de nuestro lado tubo, y tenemos la temperatura de salida a la cual nosotros queremos calentar. ¿Ya? Entonces, inicialmente determinamos el calor, ¿no? Teniendo que tenemos tanto la temperatura de entrada como de salida de nuestro fluido por el lado tubo, tenemos el flujo básico y tenemos el calor específico. Teniendo eso, calculamos el calor. Con el calor podemos determinar la temperatura de salida del agua geométrica. ¿Está claro, jóvenes? ¿Hasta ahí? Sí. Ya. Listo. Una vez que ya tenemos las temperaturas de entrada y salida de ambos fluidos, ¿qué podemos determinar, jóvenes? Ya nos han dicho que es en contracorriente. El DTLM. El DTLM, ¿no? Ya teniendo el DTLM, ¿qué es lo que podemos determinar? Calor. No, ya tenemos Calor ya se terminó. El área ahí. Con la ecuación Sí. de transferencia de calor, nosotros determinamos el área, ¿no? Ya teniendo el área de transferencia, nosotros con la ecuación de área de transferencia, nosotros podemos determinar la longitud del tubo. ¿Por qué? Diámetro nos dan, ¿o no nos dan, jóvenes? Nos da, Inge.
Nos han dado, ¿no ve? El diámetro interno. Esto es del tubo interno, ¿no? Entonces, ¿qué determinamos? La longitud de tubo. Entonces ya vamos a saber cuánto de tubo necesitamos para poder tener esta área de transferencia de nuestro intercambiador. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Inge. ¿Alguna pregunta, duda? Esto ya es un problema de aplicación en operación. El otro era en diseño. Hemos aplicado tanto en diseño como en operación. ¿Alguna dudita, jóvenes? ¿No hay? Ahí está claro. Bueno, jóvenes, gracias por su atención. Espero que hayan aprovechado. Entonces, sobre la explicación que hemos realizado. Sí, que la próxima clase, para no perdernos mucho, jóvenes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya vamos a hacer problemas de intercambiadores de tubos concéntricos, para que esto quede claro. ¿Está bien? Sí, está bien, Muy bien. Inge.